se arrepintiere de toda su maldad. Yo los escucharé, los perdonaré, sanaré la tierra y sus heridas, y me levantaré, los defenderé, defenderé al pueblo que alaba hoy mi nombre. Si buscaren con fe mi rostro allí, yo estaré. Si oraren unos por otros, yo los escucharé. Yo los escucharé, los perdonaré, sanaré la tierra y sus heridas, y me levantaré, los defenderé, defenderé al pueblo que alaba hoy mi nombre, y yo recordaré todas mis promesas, oiré su ruego, sanaré la tierra, los uniré de nuevo, perdonaré sus males como un solo pueblo que humilde se arrodilla. Sanaré la tierra.
como un solo pueblo que humilde se arrodilla al nombre de Jesús. Hola, mi nombre es Clarita Cruz. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Victorino. Soy Maggie Isla. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Carrillo. Soy Estefanía García. Desde el sureste de la República, Villahermosa, Tabasco. Desde el distrito Nueva Villahermosa. Gracias a circunstancias como esta, nos podemos dar cuenta de que la iglesia no es un edificio. Iglesia somos tú y yo. Que Dios siga bendiciéndoles en todo. Les enviamos un caluroso saludo hasta la Ciudad de México para la Iglesia Central. Buenas tardes, hermanos y amigos. Vamos a estudiar, vamos a buscar la lectura bíblica de esta tarde, de este programa de Sociedad de Jóvenes, el cual se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 17. Isaías 54, versículo 17 dice: Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Es un hermoso versículo, nos recuerda que Dios cuida de los suyos y los defenderá de sus enemigos. Con estas palabras en mente, apreciados amigos y hermanos, les invito a que inclinemos nuestros rostros donde quiera que nos encontremos y elevemos unas palabras de oración. Señor y Padre, muchísimas gracias te doy, y al igual que mis hermanos, queremos agradecerte por todo lo que has hecho por nosotros, porque nos has cuidado, nos has bendecido. Sin duda, Señor, conoces también nuestras debilidades. Te pedimos que nos perdones, Señor, que nos ayudes a perseverar en la fe y en la obediencia de tu palabra. Señor, muchas gracias porque has prometido librarnos de nuestros enemigos. Librarnos, Señor, de los ataques de Satán. Permítenos estar cerca de ti. Ayúdanos a buscarte todos los días. Señor, en tus manos nos ponemos las necesidades de tu iglesia, las necesidades sociales. Señor, pedimos especialmente por las personas que sufren, que, Señor, te buscan. Sé con ellos, ayúdalos, acompáñalos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Y bien, amigos, quiero recordarles e invitarles a que se unan con nosotros al ejercicio del capítulo 16 del libro El conflicto de los siglos, del cual estaremos más en un momento en la dinámica en el Kahoot, en la aplicación Kahoot. Entonces, si tú estás interesado, te invito a que escribas, pongas un comentario, y entonces se te enviará una liga, o se pondrá una liga para que tú puedas accesar directamente a este juego, a este ejercicio sobre el capítulo 16 del conflicto de los siglos. Ven, acércate, vamos a participar juntos en este ejercicio.
El amigo ama en todo momento. En tiempos de angustia es como un hermano. Proverbios 17:17. Hoy llega a nuestro buzón de saludos y palabras de ánimo unos mensajes con mucho amor. Veamos de quiénes se trata. Buenas tardes a todos nuestros hermanos de la Iglesia Central y en especial a los jóvenes. Les quiero mandar un gran saludo y les quiero compartir un versículo que se encuentra en Salmo 31:24, que dice de la siguiente manera: Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento, vuestro corazón. Pues con estas palabras les quiero animar a que no estén tristes, no estén abatidos, sino que pongan todas sus cargas en Dios y tengan por seguro de que muy pronto nos vamos a volver a ver. ¡Feliz sábado! Muy buenos días a todos los hermanos que nos ven en esta transmisión de hoy. Mi nombre es Rubén Eduardo Vidal y quiero mandarles un cordial saludo, en especial a mis amigos Elber, Isaac, Sarid, Yulisa, Angie y Levi. Muchas gracias por estar acompañándonos hoy y feliz sábado. Feliz sábado para todos, muchachos de la Iglesia Juvenil. Que Dios les bendiga grandemente. Me place saludarles por este medio. Quiero compartirles un pasaje que se encuentra en la palabra de nuestro Dios, especialmente en el libro de Josué, en el capítulo 1, en el versículo 8, que dice de la siguiente manera: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué maravilloso mensaje presenta este texto, muchachos.
El pasaje nos está diciendo: nunca te olvides de la palabra de Dios. Nunca te olvides de que Dios es el soberano de todas las cosas y que Él puede guiar tu vida. El pasaje nos invita a nunca dudar de las promesas de Dios en nuestras vidas. Y cuando hagamos eso, cuando meditemos en la palabra de Dios día y noche, entonces dice la palabra de Dios: harás prosperar tu camino y todo, absolutamente todo, te saldrá bien. Así que, muchachos, nunca olvidemos meditar en la palabra de Dios. Nunca olvidemos estudiar las Sagradas Escrituras, porque en ellas encontraremos la sabiduría del cielo. Que Dios les bendiga. Sigamos confiando en la palabra de Dios. Sigamos confiando en la voluntad del cielo, porque Dios tiene lo mejor para nosotros. Sigamos adelante. Que Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Feliz sábado, hermanos. Mi nombre es Oscar. Mi nombre es Fabricio. Somos de Villahermosa, Tabasco. Les mandamos un gran saludo a la Iglesia Central de la Ciudad de México. Y en este día vamos a entonar el himno Ciudad Santa, que sea para honra y gloria de Dios.
gracias Oscar y Fabricio por su participación en esta sociedad de jóvenes. Les mandamos un fuerte abrazo hasta Villahermosa, Tabasco. Dios les bendiga. Ahora pasaremos a la introducción a la siguiente lección por nuestro amigo Daniel Juárez. Veamos de qué trata la lección de la próxima semana. Escuchemos. Hola queridos jóvenes, muy buenas tardes. Ya estas últimas horas, minutos de sábado, me da mucho gusto saludarlos. Me han pedido participar y agradezco la invitación para dar la introducción a la lección de escuela sabática. Antes de ello, conforme a lo que hemos venido estudiando, vamos a tener una pequeña oración para comentar esto. Padre bendito que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por tus infinitas bendiciones. Al igual pedimos perdón por nuestras faltas para poder abrir un momento tu palabra y poder estudiar una pequeña porción de ella. Bendice a los jóvenes a través de estos medios que se están conectando, Señor. Dulce con ellos, sus familias, sus necesidades y por todas las familias que enfrentan esta situación mundial, Señor. Te lo pedimos y lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Sin duda agradezco la invitación, ya casi al finalizar el trimestre, ya en la última semana. Y antes de darle la introducción a lo que vamos a tratar esta semana, me gustaría hacer un pequeño repaso de lo que hemos tratado en el semestre. Hemos estudiado cómo interpretar la Biblia. Eso ha sido el tema general de este trimestre. Y sin duda hay un plan perfecto por parte de Dios. Porque antes de esta lección estudiábamos cómo enfrentar y cómo seguir con el plan de Dios y cumplir sus objetivos a pesar de las adversidades. Estudiamos de Nehemías, estudiamos cómo tenían la espada en una mano y con la otra construían los muros, ¿no? Y esta lección, este trimestre, la mayor parte se estudió en cuarentena, ¿no? Sin duda, el plan de Dios en este tiempo de cuarentena fue: ve y estudia la Biblia al pueblo adventista. Creo que hemos sido privilegiados y es una forma más de estar seguros que esta es su iglesia, que nos sigue protegiendo y nos sigue conduciendo para poder llegar a la Canaán celestial. Y en ese sentido, el estudio de la Biblia de este trimestre, hemos visto y establecido las características de la Biblia, su origen, su naturaleza, la singularidad de la Biblia. Hemos observado, hemos estudiado diferentes métodos de interpretación, hermenéuticos, ¿no? Mucho conocimiento que hemos compartido y nos han compartido pastores, incluso en las transmisiones. Hemos visto que tenemos que tener en cuenta el texto, el contexto, los idiomas de la Biblia, y que a veces el autor no quiere decir lo mismo que a veces nosotros interpretamos, y eso nos lleva a que tengamos una humildad para poder ir y estudiar la Biblia, no hacer que la Biblia diga lo que nosotros queramos, sino poder escuchar lo que la Biblia dice. Y hemos visto pasajes difíciles, cómo enfrentarlos, ¿no? Con oración, con el Espíritu Santo y con habilidades de leer la Biblia, ¿no? Y cómo la Biblia está relacionada con la historia, a veces choca un poco, sentimos, o algunos quieren parecer que sienten que la ciencia y la Biblia no pueden estar unidas, sino que una va en contra de la otra. Hemos estudiado esta parte. También hemos estudiado, y lo más importante es aceptar la Biblia como la única base fiel para establecer nuestra teología. Eso que nos ha llevado a decir que las doctrinas en que creemos, que tenemos doctrinas especiales como que no tiene ningún otro pueblo, que es la doctrina del santuario, que se ha fundamentado toda nuestra creencia en la Biblia. Y eso es lo que debemos de llevarnos siempre, la Escritura como única base teológica y con la única base de nuestra regla de vida también.
muchos autores inspirados lo mencionan, ¿no? Que al final de estos días, en estos tiempos, esa es también una característica del pueblo de Dios, ¿no? Y vamos a pasar un poquito ya para ir terminando lo que vamos a introducir, lo que vamos a estudiar esta semana. Esta semana dice cómo vivir de acuerdo a la Escritura, cómo vivir de acuerdo a la Biblia. Y vamos a leer el versículo para memorizar, que se encuentra en Santiago 1:22, dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañaos a vosotros mismos. Sin duda, esta semana vamos a estudiar y vamos a llevar un poco a la práctica lo que ya hemos estudiado alrededor de 12 semanas. No nos podemos quedar después del estudio bíblico y encontrar estas maravillosas verdades, ser el mismo, ser una persona igual. ¿Sí? Vamos a llegar a comprender que la Biblia nos tiene que dominar a nosotros en nuestra vida. La Biblia tiene que ser la respuesta a vencer las tentaciones, así como Jesús lo hizo en el desierto contra el enemigo. Así también algunas personas pueden interpretar, y vamos a estudiar que Cristo puede estar arriba de la Biblia, y Cristo mismo se comparaba con la Escritura, era su regla máxima. Entonces les invito a que esta semana podamos estudiar, y uno de los puntos que también va a tocar va a ser memorizar los textos bíblicos. Sin duda hemos dejado esta parte, y escritores inspirados mencionan igual, debemos de memorizar pasajes de la Biblia e incluso capítulos que nos ayudarán a enfrentar las tentaciones en estos tiempos y poder comprender mejor la voluntad del Señor también. Les animo a estudiar esta semana, una semana maravillosa para terminar este semestre y trimestre, perdón, y también el semestre ya lo terminamos y iniciamos un nuevo semestre, y espero que ya tengan su nueva lección también para continuar estudiando y aprendiendo. Un saludo, hasta luego. Muchas gracias Oscar y Fabricio por su participación en esta sociedad de jóvenes. Les mandamos un fuerte abrazo hasta Villahermosa, Tabasco. Dios les bendiga. Ahora pasaremos a la introducción a la siguiente lección por nuestro amigo Daniel Juárez. Veamos de qué trata la lección de la próxima semana. Escuchemos.
Francia, como el remanente, como la iglesia principal, como los escogidos o como la iglesia del desierto. El remanente, la iglesia principal, los escogidos o la iglesia del desierto. En este tiempo, aquellos que quedaron eran llamados como la iglesia del desierto en Francia. Vamos a ver, muy bien, con nuestro puntaje. Muy bien, Elías. Ok, seguimos con la siguiente pregunta para escoger. ¿Cómo se le llamó a la matanza en Francia, a este periodo de matanza? La matanza de San Benito, la matanza de Santa Bárbara, de San Bartolomé o de San Jerónimo. La matanza de, hasta tuvo un nombre, ¿verdad? Esta matanza fue la de San Bartolomé. Efectivamente. Muy bien, seguimos y Elías sigue arriba. Vamos con la siguiente pregunta. Escoger. ¿Quién era la diosa a la que Francia le rendía honor y que le hicieron una gran fiesta? La diosa del amor, la diosa Astrid, la diosa Osiris o la diosa de la razón. La diosa del amor, la diosa Astrid, la diosa Osiris, y fue la diosa de la razón a la que Francia le rendía honor, ¿verdad? Y bueno, seguimos con el puntaje y siguen los mismos. Felicidades. La siguiente es falso o verdadero. El Evangelio hubiera dado a Francia la solución de sus problemas políticos y sociales. ¿Qué dice el espíritu de profecía? ¿Esto es cierto o verdadero? El Evangelio hubiera dado a Francia la solución de sus problemas políticos y sociales. Esto es verdadero, porque la solución a los problemas políticos lo tiene la palabra de Dios. De los impuestos recaudados a los pobres, todo llegaba a los tesoros del reino. ¿Esto es falso o verdadero? De los impuestos recaudados a los pobres, todo llegaba a los tesoros del reino. Esto es falso. Había tanta corrupción que no llegaba todo a los tesoros, sino que en ese transcurso habían varios sabotajes y varias personas que robaban. ¿Cómo se le llamó a la guerra contra la Biblia? En este capítulo nos menciona que si se le llamó el reino de la verdad, el reinado del terror, la era de la fuga o el reinado de la agonía. ¿Cómo se le llamó a la guerra contra la Biblia? En este capítulo nos menciona que fue el reinado del terror. Así se le llamó. Así que vamos a continuar. Elías sigue también encabezando esto. Recordemos que también es válido el tiempo de respuesta. ¿En qué año se promulgó la Asamblea Francesa en abolir la religión cristiana y la Biblia? ¿En 1790, 1793, 1800 o 1900? ¿En qué año se promulgó la Asamblea Francesa para abolir la religión cristiana? Esto fue en el año 1793. Un año muy importante para el seguimiento de la Biblia. Sin duda alguna que los franceses se aferraban. Desde que Francia le declaró la guerra a los dos testigos de Dios, ustedes saben, han recibido mayor honra, refiriéndonos a los dos testigos. Desde que Francia le declaró la guerra, estos dos testigos han recibido mayor honra. ¿Es falso o verdadero? Recordemos que los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. La respuesta a esta pregunta es: así como las semillas siempre van creciendo, ¿verdad? Hemos terminado nuestros ejercicios y felicitamos a Elías, a Cristian y a Esther por haber destacado en este concurso, en este ejercicios bíblicos. Antes de despedirnos, quisiéramos comentar algo muy importante que hayamos aprendido de este capítulo. Sin embargo, que conforme íbamos leyendo, era un capítulo muy detallado, muy descriptivo, muy sangriento incluso, ¿verdad? De lo que los mártires pasaron. ¿Alguien de ustedes que quiera compartir algo que haya aprendido de este capítulo? Nos gustaría escuchar. A mí me gustó, voy a ser muy breve porque es verdad, era muy descriptivo sobre los terribles castigos que les daban a aquellos cristianos, pero algo que me llamó mucho la atención y es una invitación para toda la juventud es que los que deseaban y seguían el protestantismo, la Biblia,
Dios los dotaba de sabiduría. Y dice este capítulo que qué cosas tan grandes hubieran pasado si hubieran quedado en Francia, ¿no? Ese talento se escapó, se fue a otros países y desarrollaron tantas cosas. Y yo creo que es lo que nos tiene que caracterizar como adventistas en cualquier área, ¿no? En la escuela, en el trabajo, que tengamos la sabiduría, porque la sabiduría proviene del temor a Jehová. Así es. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo que haya aprendido de este capítulo? Saben que la lucha en Francia fue entre la razón y la Biblia. Y creo que en nuestros tiempos también enfrentamos esa batalla. Muchas teorías, muchas pláticas, clases en la escuela nos hacen afrontar entre la razón y la Biblia. Quiera Dios que nos guiemos y nos basemos por la Biblia y que nuestros cimientos estén bien fortalecidos en la palabra de Dios. Así que los esperamos. Hoy estuvimos menos que la vez pasada. Esperamos que todos los miembros de la iglesia nos acompañen también para participar en los ejercicios bíblicos del próximo sábado. Ok, bueno, pues muchas gracias. Estamos listos para despedirnos y seguimos hablando mientras nos cortan el sonido. Pues muchas gracias a ustedes. A toda la iglesia juvenil. Gracias por su participación. Saludos a todos los que nos acompañaron también. Sigamos estudiando. Y adiós. Yo sigo hablando hasta que nos corten para que no nos quedemos congeladas. Pero fue un gusto verlos. Gracias, Dani. Gracias, Cristian. Luego. Y esperemos que ya hayan cortado. Hola a todos, feliz sábado. Mi nombre es Harold, yo soy campechano, pero bueno, viví casi toda mi vida en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, donde conocí a Ivette hace muchos años. Y bueno, ella me ha invitado para acompañarles hoy con un canto especial. Así que bueno, espero que disfruten muchísimo este sábado, este programa, que puedan aprender y también disfrutar de la compañía virtual quizá de los hermanos y también de la compañía de Dios. Este canto se titula Por la Vida y que sea para la honra y gloria de Dios. Muchos saludos hasta la iglesia Central Juvenil de la Ciudad de México. Qué fácil es tergiversar las palabras, quitar un punto, un acento de aquí o de allá, y al final la frase suena tan distinta, no tiene nada que ver con el original. Mirando a nuestro mundo y se me ocurre que puede que nuestra trampa sea igual. Hemos hecho nuestro lo que en un principio era un préstamo que Dios nos hizo cuando nos dio vida con el aire, nos dio luz con las estrellas y el romance de la luna con el mar. Nos dio el fuego y nos dio el agua, nos dio el valle y la montaña y el regalo de la voz para cantar. Y nos hizo como niños, nos dio juegos de valor, cierta dosis de cariño, nos dio sueños, nos dio humor, nos dio la vida, la vida, la vida Él nos dio. Sin razón alguna nos amó.
empezar por el principio, mirar al cielo y volver a comenzar. Es hora de entender que nada es nuestro, que todo lo tendremos que entregar, que solamente en Dios está vida, y solamente Él la puede quitar. Vivimos de prestado, tarde o temprano nos veremos cara a cara frente a aquel que nos dio vida con el aire, nos dio luz con las estrellas y el romance de la luna con el mar. Nos dio el fuego y nos dio el agua, nos dio el valle, la montaña y el regalo de la voz para cantar. Y nos hizo como niños, nos dio juegos de valor, cierta dosis de cariño, nos dio sueños, nos dio humor, nos dio la vida, la vida, la vida Él nos dio. Sin razón alguna nos amó. Sin razón alguna nos amó. Amén. Muchas gracias a Harold por esta hermosa alabanza desde Alemania. Muchos saludos a ti, a tu familia, a Maya, el ingeniero, que seguramente nos están viendo. También les agradecemos mucho a los chicos, a Oscar y a Fabricio, que nos mandaron su especial desde Villahermosa, Tabasco. Y a continuación vamos a tener la parte más importante del programa, es la hora del tema. Y en esta ocasión también hemos invitado a una persona desde Villahermosa, Tabasco. Su nombre es Juan Lezama. Y para todas aquellas personas que les gusta mucho relacionar lo que está escrito en la palabra con lo que está escrito en el Espíritu de Profecía, les invitamos a que busquen una libreta, busquen un lápiz, porque el tema de esta tarde es muy interesante. El hermano nos trae muchos datos, muchas citas, y tienen que estar atentos para estar escribiendo ahí todo lo que sea interesante para ustedes. Y pues de ahora, él es el tiempo. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles por este medio. Mi nombre es Juan Lezama García y quiero compartir con ustedes en esta ocasión un análisis del capítulo 16 del libro El conflicto de los siglos, escrito por Ellen White, titulado La Biblia y la Revolución Francesa. Antes de comenzar, quiero comentarles de que este capítulo está basado también en un capítulo, por supuesto, de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios, la lumbrera mayor. Nosotros podemos encontrar esta historia en el capítulo 11, de los versos del 3 al 14. Allí podemos nosotros encontrar este relato, y por eso es la importancia que aparezca en el conflicto de los siglos, y es la importancia que nosotros le debemos de darle hoy como adventistas del séptimo día, como miembros de iglesia, para poder enfrentar esta crisis que está iniciando ya en el mundo. Pues bien, vamos a irnos un poquito más adelante, vamos a leer la Biblia. Vamos a ver que de los versículos 3 al 6, que es lo que vamos a leer a continuación, habla acerca de la predicación de los dos testigos, que son los heraldos del fin. Del verso del 7 al 10 nosotros vemos que surge por primera vez el anticristo. Por eso les digo que es como un pequeño resumen de todo el libro de Apocalipsis, y habla claramente quiénes son los personajes que intervienen. Y este anticristo aparece en forma de bestia que sale del abismo, y su temporal triunfo que resulta en la muerte de los dos testigos. De solo el verso 7 al 10. Del verso 11 al verso 13 nos presenta la restauración de la vida de los dos testigos,
y el consiguiente arrepentimiento y conversión de los judíos, o el pueblo de Dios, del verso 14 al 19, que son los versos que siguen a este estudio, nos encontramos con un primer boceto del triunfo final de Cristo, su reinado inicial, el levantamiento y derrota de las naciones y el juicio de los muertos y el establecimiento del reino de Dios y su ungido. Pues bien, vamos a ir más adelante rápidamente, vamos a ver lo que dice el conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos, página 310. La supresión de las sagradas escrituras durante el período de supremacía papal, 1260 años, había sido predicha por los profetas, y el revelador, en Apocalipsis 2 al 11, había señalado también los terribles resultados que iba a tener especialmente para Francia el dominio del hombre de pecado, el dominio del papado. El papado iba a influir en esta situación para que desconocieran más a Dios al destruir todas las Biblias, que no existiera ninguna de ellas, ir en contra de Dios a través de esta forma de ver la situación. Dice el versículo 3 de Apocalipsis 11: y daré a mis 2 testigos que profeticen. ¿Por cuánto tiempo dice la palabra de Dios? Por 1260 días, vestidos de cilicio. Esto todo tiene un significado profundo. Estos 2 testigos en sentido espiritual son individuos investidos del poder de Dios y una autoridad especial para predicar un mensaje de juicio y salvación durante el periodo de los 1260 años de supremacía papal. Su mensaje sería sombrío porque están vestidos de cilicio, de luto. Será un mensaje de condenación. El escucharlo será como una tortura para sus oidores, y la gente se alegrará cuando maten a estos 2 testigos, como veremos más adelante en el versículo 10. Así que, mis estimados amigos y hermanos que nos están sintonizando en esta ocasión, aquí estamos viendo acerca de que los 2 testigos son enviados de Dios, son enviados del cielo con la misión especial de hablarle al mundo entero acerca del Evangelio de Jesucristo. ¿Quiénes son estos 2 testigos? ¿Quiénes son estos 2 personajes? El apóstol Juan no aparta ninguna aclaración al respecto, no lo dice textualmente, pero la Biblia en el versículo 4 tiene la respuesta. Dice la palabra de Dios: estos dos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Aquí nos está diciendo claramente la Biblia quiénes son los 2 testigos. En el Antiguo Testamento, el aceite de oliva se utilizaba para encender las lámparas que se encontraban en el templo de Dios, principalmente en el santuario terrenal. Así que los olivos, junto a los candeleros, que también eran parte del santuario terrenal, representan la luz del avivamiento espiritual por medio de la palabra de Dios. El Salmo 119-105 es un salmo muy conocido por el pueblo adventista que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que está refiriéndose a la palabra de Dios. Los 2 testigos es la palabra de Dios en su conjunto, y son 2 porque el primer testigo representa al Antiguo Testamento y el segundo testigo representa al Nuevo Testamento. El versículo 5 arroja además la idea de que ambos testigos serán totalmente intocables e inmunes a cualquier ataque del hombre, hasta que Dios permite que sean asesinados por el mismo anticristo. Vamos a ver lo que dice el versículo 6 de nuestras Biblias. Estos, hablando de los 2 testigos, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de la profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y fíjense que esto nos trae a consideración, nos trae a nuestras memorias en la Biblia, historias bíblicas del Antiguo Testamento. Aquí nos está hablando, haciendo referencia a un tiempo que vivieron los profetas del Señor. Por ejemplo, la sequía que azotó Israel
en la historia del profeta Elías. Ese es un ejemplo de lo que estamos hablando. O también las plagas que azotaron a Egipto en los tiempos de Moisés. Así que aquí este verso está haciendo referencia precisamente a esos. Esa palabra profética, esa Biblia, es precisamente la luz de Dios que Dios da al hombre para que pueda aprender más acerca de él, y es una palabra profética segura. Por supuesto, lo que dice la palabra de Dios se cumple. Cuando Dios tiene algo que decir, ¿acaso el león, cuando ruge, la gente que lo escucha no le teme? Así es Dios, ¿verdad? Cuando algo tiene que decir, lo dice a través de su santa palabra. Por eso es la importancia de leer mucho la Biblia y estudiarla. Pero bueno, vamos a seguir avanzando en el estudio del capítulo 16, la Biblia y la Revolución Francesa. Vamos a leer ahora el versículo 7 y el verso 8. Vamos a ir más adelante. Dice el verso 7 y el verso 8. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se le llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y es que, mis amigos y hermanos, cuando estudiamos la Biblia, cuando estudiamos los puntos proféticos, por ejemplo, hablamos de la Biblia, del libro de Daniel y del libro de Apocalipsis, que son los libros por excelencia de proféticos para nuestro tiempo. Por supuesto, también tenemos el libro de Isaías, de Jeremías y otros profetas, pero principalmente Daniel y Apocalipsis. Cuando nosotros los estudiemos y veamos por allí símbolos representados, tenemos que darles una interpretación correcta espiritualmente. Por eso dice el verso 8 que en sentido espiritual, todo esto tiene un sentido espiritual. No le podemos dar una aplicación literal a algo que esté sucediendo actualmente en el mundo. La Biblia no tiene ese sentido, tiene un sentido espiritual. Todo tiene que ver con la ayuda divina a su pueblo en la tierra para que sean salvos. Por eso Dios dejó el libro profético de Daniel, por eso Dios dejó el libro profético de Apocalipsis, por eso Dios permitió que fuera escrito el libro del conflicto de los siglos y otros más de la pluma inspirada, precisamente porque el engaño es tan grande y la crisis es tan profunda que Dios quiere que todos sus hijos se salven. Es un sentido espiritual. Aquí estamos hablando, hermanos, de la salvación del hombre en un sentido espiritual, ¿sí? No es una salvación terrenal, no es una salvación literal. Por eso todo es en sentido espiritual. Precisamente, hablando de estos textos, el conflicto de los siglos, en la página 310, como lo pueden apreciar allí, menciona que cuando hayan acabado, o en otras palabras, cuando estén acabando de dar su testimonio, y el periodo en que los dos testigos iban a testificar vestidos de cilicio o de sacos, terminó en 1798, cuando acabó precisamente la profecía de los 1260 años. Cuando estuviese por concluir su obra en la oscuridad, les haría la guerra un poder representado por la bestia que sube del abismo. En muchas de las naciones de Europa, los poderes que gobernaban la Iglesia y el Estado habían permanecido bajo el dominio de Satanás. Vamos a ver qué más dice la pluma inspirada en la página 314. Esta profecía se cumplió de un modo preciso y sorprendente en la historia de Francia. Durante la Revolución, en 1793, el mundo oyó por primera vez toda una asamblea de hombres nacidos y educados en la civilización que se habían arrogado el derecho de gobernar a una de las más admirables naciones europeas, levantar unánime voz para negar la verdad más solemne para las almas y renunciar de común acuerdo a la fe y a la adoración que solamente o que se deben tributar a la deidad, que solamente se le debe de dar a Dios. Esta es la primera de 36 referencias a la bestia que encontramos en Apocalipsis, que es nada más y nada menos que el llamado anticristo. Aquí lo está diciendo claramente. El hecho de que ascienda del abismo indica que es un poder que viene de abajo, es un poder satánico, de origen satánico. Toda esta escena sucede en Jerusalén, de que aquí recibe los nombres
de Sodoma y Egipto. Vamos a ver qué más dice la palabra de Dios. Vamos a leer los versos 9 y 10. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Era un mensaje que a ellos no les parecía, era un mensaje de condenación, era un mensaje de juicio. Ninguno quería escucharlo porque ninguno quería arrepentirse, ninguno quería escuchar a Dios. Nadie amaba a Dios, no muchos amaban a Dios. Entonces, por supuesto, que cuando este suceso aconteció durante ese periodo de tiempo, durante la Revolución Francesa, muchos se alegraron por la muerte de estos 2 testigos. Y es que la historia nos dice que rechazaron todo el conocimiento de la palabra de Dios, hicieron a un lado literalmente la Biblia y hasta las quemaron, destruyeron las Biblias, todas las que existían en toda Francia y en otros países alrededor de ella. Claro está de que hay alguien, ¿verdad?, que vigila a sus hijos, vigila a su pueblo, es Dios, un Dios que no duerme, que vela y está pendiente de todos los acontecimientos que están pasando en la tierra. Algunos los permite, otros no, por supuesto, pero nosotros estamos seguros de que Dios tiene el control de todas las cosas, así como hoy todavía también tiene el control. Así que, haciendo referente a esos versos, por ejemplo, Isaías se había dirigido a los gobernantes de esta ciudad, llamándolos gobernantes de Sodoma, y al pueblo de Jerusalén como el pueblo de Gomorra, según Isaías 1:9. Así que ya tenemos por aquí una referencia bíblica de lo que está hablando aquí el apóstol Juan. La maldad de Jerusalén ya había crucificado a Jesucristo, y en los días por venir contemplará la muerte de sus testigos con gozo. Así que Sodoma y Gomorra representan 2 prototipos del pecado. Egipto representa todo lo que es ateísmo puro, no hay Dios, y Sodoma representa todo el libertinaje y disolución existente. Aquí estamos viendo 2 poderes pecaminosos que está el Dios haciendo alusión: Egipto y Sodoma, Sodoma y Egipto, que también en el libro de Daniel, por supuesto, en el capítulo 11, nosotros podemos ver a estos 2 poderes también trabajando juntos al fin del tiempo para la misión, ¿verdad?, del objetivo que ellos tienen, que es destruir, por supuesto, al pueblo de Dios, de engañar a los que más puedan engañar. Vamos a ir más adelante, que vamos a ver qué más dice el conflicto de los siglos. Esta historia está muy interesante. En la página 319 dice el Salmo 14:1: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Así les pasó a ellos. Y el Señor declara respecto de los que pervierten la verdad, que se hará manifiesta a todos su necedad, según 2 Timoteo 3:9. Después que hubo renunciado al culto del Dios vivo, el alto y el excelso, que habita la eternidad, cayó Francia al poco tiempo en una idolatría degradante, rindiendo culto a la diosa de la razón en la persona de una mujer libertina. Y es que nosotros podemos observar esta imagen que ustedes ven allí. Esa es la diosa de la razón. Esa es una pintura, por supuesto, francesa. Esta pintura representa precisamente la disolución, la independencia de Dios, de su santa palabra, y representa que ellos solamente van a obedecer la razón. Todo lo que sea razonable es comprensible, es aceptable. Lo que no es razonable, que no es explicado, como muchas cosas que ellos dicen de la Biblia, no la aceptan. Eso fue lo que pasó en ese tiempo precisamente de crisis. Y eso que ustedes ven ahí, ella, esa mujer libertina, esa mujer de la calle, y la entronizaron en la principal iglesia que ellos tenían, o que tenían en ese entonces, que es Notre Dame. Y allí la adoraron, no solamente la entronizaron, sino que se postraron delante de ella. No solamente quemaron Biblias, no solamente se olvidaron de Dios, sino que usaron todo lo que había sido objeto de culto de Dios, y ahora ya no era así, sino era una simple adoración a la razón.
al razonamiento, a la lógica. Vamos a ver qué más dice el conflicto de los siglos al respecto, página 323. Con la huida de los hugonotes quedó Francia sumida en general decadencia. París quedó convertido en un vasto asilo. París quedó convertido así. Asegurase que precisamente antes de estallar la revolución, 200.000 indigentes dependían de los socorros del rey. Únicamente los jesuitas prosperaban en la nación decaída y gobernaban con infame tiranía sobre las iglesias y las escuelas, las cárceles y las galeras. Eso es lo que dice claramente el conflicto de los siglos 323. Otra de las atrocidades que cometieron en Francia fue precisamente el asesinato de más de 70.000 hugonotes, conocida en la historia como la matanza de San Bartolomé, que sucedió el 24 de agosto del año 1572. Todo eso desde hace muchísimos años fue minando a Francia hasta el punto en que rechazaron la Biblia y rechazaron de esa forma completamente a Dios, abrazaron la locura de la razón del hombre y así de esa manera se divorciaron completamente del cielo y de Dios. Así que, ¿qué es lo que sigue después de que una persona, después de que una familia, después de que un pueblo, después de que una ciudad, que un estado, que una nación o que un planeta entero se separe de Dios? ¿Qué es lo que sigue después de eso? Dice el conflicto de los siglos, página 327, la desdichada Francia recogió con sangre lo que había sembrado. Terribles fueron las consecuencias de su sumisión al poder avasallador de Roma. Allí donde Francia, impulsada por el papismo, prendiera la primera hoguera en los comienzos de la Reforma, allí también la revolución levantó su primera guillotina. Y es que, queridos hermanos, cuando la gente, el pueblo se separa de Dios, ¿quién automáticamente quiere establecerse en el trono de ese lugar? Pues Satanás. Y cuando Satanás está al control de algo, bueno, hermanos, ya vimos aquí en la historia de la Revolución Francesa qué es lo que pasa. Acabóse total, caos total, destrucción total, locura total. Eso es lo que sucede cuando se rechaza la palabra de Dios, cuando se rechazan sus mandamientos, cuando se rechazan sus ordenanzas, cuando en lugar de abrazar la Biblia y la oración, abrazan la locura y la razón y la lógica. Eso es todo lo que sucede. Y eso, hermanos, es lo que estamos viendo hoy en la actualidad. Poco a poco el mundo se está yendo sobre la razón, poco a poco están dejando la Biblia, se están apartando de Dios, y por esa razón también Dios se aparta de ellos. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo poco a poco se va retirando de la tierra, pero se va retirando de los que no lo siguen, de los que no lo aceptan, de los que no lo escuchan, pero no de su pueblo. Dios permanece con su pueblo y sus santos ángeles también. Vamos a ver entonces ahora qué dice la palabra de Dios. Vamos a ir al Apocalipsis capítulo 11, vamos a leer ahora los versos 11 y 12. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Verso 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Así que, por supuesto, la gente se dio cuenta de lo que había hecho. Los mismos gobernantes, los mismos dirigentes romanos, los mismos jesuitas que ya para ese entonces habían sido disueltos, los mismos masones que también tuvieron mucho que ver en todo este movimiento de la Revolución Francesa, un movimiento masón jesuita, para poder hacer este movimiento también. También hay partes importantes que hay que estudiar al respecto. Se dice que Dios no permitió que esto siguiera mucho tiempo. En la profecía bíblica dice que 3 días y medio bastó solamente, que estos 2 testigos iban a estar ahí muertos. Solamente 3 días y medio. En profecía son 3 años y medio, pues dice la palabra de Dios y el espíritu de profecía que exactamente 3 años y medio después pasó todo lo contrario a lo que ya habían hecho. Se dieron cuenta que sin la palabra de Dios es el caos, es el acabose, es la locura total, es una crisis global. Se dieron cuenta. Entonces el conflicto de los siglos menciona
en la página 332, dice que en 1793 había promulgado la Asamblea Francesa los decretos que abolían la religión cristiana y desechaban la Biblia. 3 años y medio después, esto es en 1796, y así aparece en la historia también, este mismo cuerpo legislativo hizo todo lo contrario. Adoptó una resolución que rescindía esos decretos y concedía tolerancia a las Sagradas Escrituras. El mundo contemplaba estupefacto los terribles resultados que se había obtenido al despreciar los oráculos sagrados, y los hombres reconocían que la fe en Dios y en su palabra son la base de la virtud y de la moralidad. Conflicto de los Siglos, página 332. Se dieron cuenta del error que habían cometido de haber renunciado a todo lo que se llama Dios, que está escrito en la Biblia, todos los preceptos divinos, todas sus ordenanzas, sus 10 mandamientos. Se alejaron de todo eso, cometieron un grave error, se dieron cuenta y dijeron: no, vamos a crear la Sociedad Bíblica Internacional. Desde ese tiempo vamos a empezar a imprimir miles de Biblias, y las vamos a empezar a distribuir, no solamente en idioma francés, sino en todos los idiomas que puedan existir, porque ahora sabemos que hay un Dios en los cielos y sabemos de que no se puede jugar con Él y que no nos podemos apartar de Él. Eso fue lo que sucedió finalmente. Aún habrían de suceder hechos increíbles todavía, según la historia de la Biblia, y a la vista de todo, los 2 testigos fueron subidos al cielo. No solamente fueron resucitados o vueltos a la vida, sino que también fueron elevados hacia el cielo, como Jesús también fue llevado al cielo. ¿Qué es lo que representa esto de subir al cielo, de ascender al cielo? Que representa que la palabra de Dios jamás sería tocada otra vez ni destruida. Amén. Número 1. Y número 2, que la palabra de Dios cumpliría con su objetivo, que la palabra de Dios cumpliría con su propósito hasta el fin de los días en este mundo. Amén. Es una promesa y quiere decir que la palabra de Dios, hermanos, aunque traten de hacer lo que quieran con ella, sabemos que hay una promesa ahí en la Biblia de que jamás volverá a pasar algo similar. La Biblia va a permanecer para siempre. Tenemos todavía la Biblia, tenemos libertad para abrirla, para leerla, para estudiarla. Leamos, estudiemos, escudriñemos las Escrituras, porque allí se encuentra la vida eterna actual. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a acercarnos más a Dios, a escuchar su voz. El Espíritu Santo nos está hablando, nos está llamando. Aferrémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Bueno, que el Señor los bendiga. Hasta la próxima. Muchas gracias al hermano Juan Lezama, muchos saludos desde la Ciudad de México, allá a la iglesia en Villahermosa. Les recordamos, chicos, que tienen que seguir estudiando el conflicto de los siglos. El capítulo que sigue es el capítulo 17, titulado América, Tierra de Libertad. Es un capítulo muy interesante, estudienlo, léanlo, analícenlo, y para que igual puedan participar en los ejercicios bíblicos de la próxima semana. A continuación vamos a tener una palabra de oración para despedir este programa. Les invito a que inclinen su rostro para orar. Amado Padre, te agradecemos porque nos diste la oportunidad de tener un sábado más aquí en la tierra, porque es un sábado menos que podemos pasar aquí y pronto vendrás por nosotros, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Perdónanos si hemos hecho algo que no era conforme a tu divina voluntad, Señor. Tú puedas poner en nosotros inteligencia para llevar tu mensaje a otras personas. Gracias por tu